Vamos a continuar nuestras clases de gineco. Ya hemos llegado a la parte final, que es la parte de ginecología oncológica. ¿Ya? Pues vamos a empezar con el cáncer de cervix y su lesión precáncer, que es la neoplasia intraepitelial cervical o NIC. ¿Ya? Cada vez que estudiemos un cáncer, yo les recomiendo que sigan este orden. ¿Ya? Primero estudien la prevalencia para que conozcan la importancia del cáncer y por qué es muy probable que les pregunten. Luego estudien la histología, porque conociendo el tejido del cual viene el cáncer, van a poder estudiar los factores de riesgo asociados. Eso es casi invariable para todos los cánceres. Luego estudien la historia natural de la enfermedad, cómo avanzaría el cáncer si lo dejáramos solo, y así podríamos ver su comportamiento biológico que nos permite entender el TNM. Una vez entendido el TNM, vamos a ver cuáles son los pasos del tratamiento. Y después de eso, tratamiento, recién nos ponemos a pensar cómo podríamos prevenir. Screening. Entonces, para cualquier cáncer, sea cervix, mama, ovario, pulmón, estómago, lo que sea, yo les recomiendo que sigan esta lógica de estudio. Es bien sencillo, es bien sencillo. Entonces vamos a arrancar con la prevalencia del cáncer de cervix. ¿Ya? Vamos a arrancar acá con la prevalencia. Voy a cambiar a color azul. Vamos a hablar de prevalencia. Entonces, lo que tenemos que saber del cáncer de cervix en el Perú es que es el número 1 reportado por el INEM. Aproximadamente 24% de las mujeres de las reportadas con cáncer en INEM son cáncer de cervix, lo cual no es normal porque en todo lado del mundo, al menos de los países desarrollados, el cáncer de cervix ocupa posiciones muy bajas. En cambio, nosotros y otros países en vías de desarrollo todavía no podemos controlarlo. ¿Ya? Teóricamente, o si lo llevamos a los números, cada 5 horas en el Perú muere una mujer por este cáncer, lo cual lo hace un problema de salud pública. ¿Ya? Adicionalmente, las peruanas tienen casi 2.5 veces más probabilidad de tener cáncer a lo largo de su vida hacia los 74 años que una mujer del promedio del resto del mundo. O sea, el solo hecho de ser peruana puede hasta triplicar tus probabilidades de tener cáncer de cervix, que no es normal, ¿no? Porque eso es mucho más que en el promedio de todo el mundo. Y finalmente, que más del 50% de casos de cáncer de cervix afectan a mujeres que están entre sus 40 y 60 años, lo cual lo hace un problema mucho más grave de salud pública porque afecta a mujeres jóvenes que son económicamente activas, madres de familia, etc. Por todas esas razones, este es un cáncer que siempre nos van a preguntar. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a conocer ahora su histología. Su histología. El cáncer de cervix, como pueden ver, puede ser, este es un corte del cervix, ahí está el cervix, el canal, y ahí están las glándulitas. Entonces el cervix tiene epitelio escamoso de recubierta y tiene epitelio glandular. Así que el cáncer de cervix o bien aloja en tejido escamoso los carcinomas o bien en tejido glandular los adenocarcinomas. ¿Está bien? Los más frecuentes y los que vamos a conversar son los carcinomas, ¿ya? Carcinomas de epitelio recubrimiento y básicamente el lugar más peligroso es la conocida unión escamo-columnar, ¿cierto? Todos sabemos que el endocervix, como ven acá, está conformado por células de capa simple y cilíndricas altas. En cambio, el ectocervix está formado por un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, este paso de endocervix a ectocervix se conoce como unión escamocolumnar o zona de transformación y eso es una metaplasia escamosa, porque de cilíndrico simple pasa escamoso. Y la causa principal de todo esto es el pH. El pH acá en el ectocervix es mucho menor que el pH en el endocervix. ¿Por qué? Porque acá en la superficie tenemos los lactobacilos de Dodderline, ¿correcto?
Bueno, en este caso para acá no. Vamos a hacer el esquema correcto. Entonces, esta es la membrana basal. Entonces, acá tenemos los lactobacilos de Doderlein que están produciendo ácido láctico y por eso el pH es mucho más ácido hacia la vagina que hacia el endometrio o el canal cervical. Entonces, esta unión escamocolumnar que les estoy dibujando puede estar afuera en el ectocervix o puede estar adentro en el endocervix. ¿De qué depende de que esta unión escamocolumnar migre hacia el endocervix? De la edad. Cuanto más avanza la edad en una mujer, la unión escamocolumnar se va enterrando en el endocervix. ¿Ya? No lo olviden, por favor. Por eso las relaciones sexuales precoces antes de los 19 años pueden tener riesgo de que se infecte la unión escamocolumnar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en esta metaplasia? En esta metaplasia, que es la histología, puede ocurrir una displasia. Y esta displasia eventualmente llevará a cáncer. Así que es un proceso. La metaplasia, que es totalmente normal, puede volverse displásico y eso pasar a un cáncer. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ahora sí pasamos a comentar acá. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden causar esta displasia? Bueno, la OMS recuerda a todos que el virus del papiloma humano es la principal causa que genera este cáncer. Lo pone como causa necesaria, o sea, siempre tiene que estar, pero no es suficiente, ¿ya? Ya que la cantidad de gente que se infecta de PVH puede llegar a ser hasta un 75 a 80% de personas, entre varones y mujeres, ¿ya? La prevalencia de BPH, esto es acumulado, este es el riesgo acumulado en la vida. Es un montón. La prevalencia ahorita en mujeres infectadas con BPH según la norma técnica es 10%. O sea, quiere decir que una de cada 10 está infectada. Eso no significa que una de cada 10 va a ser cáncer. Por eso es una causa necesaria, pero no es suficiente. Tienen que haber otros factores que hagan que esta célula infectada por BPH termine en displasia. Y esta displasia, otros factores que la lleven al cáncer. De tal forma que menos de un 1% de mujeres con displasia hacen cáncer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el factor de riesgo principal es el virus del papiloma humano. ¿Ya? ¿Cuáles son los serotipos? Los serotipos se clasifican en serotipos de alto riesgo porque son los que tienen mayor probabilidad de llegar a ser displasia. Tienes el 70%, lo causan el virus 16-18 que conocemos, y el otro 30% el resto. Del resto de virus, el que deben recordar porque está en la vacuna nonavalente y en la norma técnica es el 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Esos son los que deben recordar que representan el resto. Y los serotipos de bajo riesgo se llaman así porque tienen poca probabilidad de persistir y hacer displasia, el 6 y el 11. Pero igual pueden dar cáncer, por eso igual están en la vacuna tetravalente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto de persistir y hacer displasia? Miren, lo normal es que una mujer sana, con un buen sistema inmune y buenas mucosas, cure en un lapso de 6 a 24 meses toda infección de BPH que tenga. O sea, me están diciendo que estas 80% de personas, varones y mujeres, y este 10% ahorita de prevalencia actual de mujeres, ojo, no confundir, esto es prevalencia acumulada a lo largo de la vida. Esto es prevalencia actual, puntual. Entonces, esta cantidad enorme de personas infectadas va a curar solitos, solitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema inmune en 24 meses como máximo elimina a este virus. En cambio, si tenemos un pequeño porcentaje, como les digo, es un pequeño porcentaje de pacientes que van a persistir. Persistir quiere decir que el virión va a estar por más de 24 meses y no se va a poder eliminar. Y estas que persisten tienen un mayor riesgo de hacer displasia, Pero ojo, ojo, esta displasia puede ser también leve y grave. Entonces, las displasias leves y graves básicamente dependen de la edad, ¿ya? Entonces, las mujeres
que se hayan contaminado de virus de papiloma humano y hagan persistencia y sean mayores de 30 a 35 años, van a ser displasias graves, mientras que las infectadas que hacen displasia y son menores de 30 van a ser displasias leves. Por eso el siguiente punto que deben recordar es la edad, 30 años. Hay más riesgo de hacer displasia grave pasado los 30 y menor riesgo antes de los 30. Otro dato que deben recordar es que la infección por VPH es mucho mayor en mujeres menores de 30 años por la conducta sexual y el siguiente pico de prevalencia de VPH se puede encontrar por encima de los 45 años, pero eso ya es en mujeres que se han infectado y no lo han podido limpiar. Lo más probable es que el VPH esté en mujeres jóvenes. ¿Ya? En el Perú, la población de la selva tiene no 10, sino 12% y la población de Iquitos puede llegar a las mujeres a tener 43% de VPH como prevalencia, solo superadas por las trabajadoras sexuales que tienen 66%. O sea, si les preguntan cuál es la población con mayor VPH en el Perú, la población de Iquitos, femenina de Iquitos, sobre todo rural, ¿ya? Muy bien. Ahora, no solo es el serotipo, porque dijimos que no es suficiente. ¿Qué otras cosas aportan para que esto evolucione a un cáncer? Entonces, ya dijimos que la displasia básicamente depende de la capacidad del VPH para persistir. Pero de ahí, ¿cómo llegamos a un cáncer? Bueno, hay otros factores. Por ejemplo, tener un familiar de primer grado duplica el riesgo. La desnutrición crónica, no la desnutrición aguda, la desnutrición crónica multiplica por 5 el riesgo, y el tabaco y la promiscuidad se asocian como factores individuales, el tabaco porque disminuye las defensas de las mucosas y la promiscuidad porque aumenta el riesgo de infección por VPH de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces esos son los factores de riesgo. Por eso yo les recomendaría que lo recuerden en 3 bloques. El primero y más importante es el serotipo. El segundo son los factores socioeconómicos como la desnutrición, la pobreza, la multiparidad que están asociados. Y los terceros son los factores personales como la genética, familiares, como el tabaco y la promiscuidad. No se olviden que también se considera un inmunosupresor importante el VIH, ¿no es cierto? Ese es otro factor individual de inmunosupresión, así como tantos otros que debemos considerar en el desarrollo de varias neoplasias, incluido el cáncer de cervix. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos recordado los factores de riesgo asociados al cáncer de cervix. ¿Ya? Serotipo, socioeconómico, desnutrición, pobreza, multiparidad, y los individuales, tabaco, promiscuidad, VIH, familiares. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la historia natural de la enfermedad. ¿Qué ocurre en el cáncer de cervix de forma natural? La historia natural de la enfermedad del cáncer de cervix es bien sencilla. Arranca como una masa. No lo olviden, es una masa pequeña pero que va creciendo de forma exofítica. Entonces, al inicio, como todos los cánceres, será asintomático. Pero a medida que va creciendo, se manifiesta su clínica. Como el crecimiento es exofítico y hacia el canal cervical o alectocervix, dependiendo de dónde esté la unión escamocolumnar, entonces el primer signo que aparece es la hemorragia uterina normal maligna, ¿ya? Es un sangrado tipo metrorragia poscoital en lavado de carne. Esa es la característica. Es metrorrágico porque no tiene ciclicidad, es poscoital porque empeora con las relaciones por el traumatismo del cervix y es en lavado de carne. ¿Ya? Es como medio rosado el sangrado. No es sangre rojo rutilante. Luego va creciendo y aparece una masa exofítica que es visible, ya sea al colposcopio o a la especuloscopía. Esta masa se infecta con anaerobios que la ulceran y le van dando unas lesiones necrotizantes donde crecen las bacterias y generan una leucorrea intratable, maloliente por anaerobios intratable. Por eso les dije en la clase de ITS que estos pacientes pueden requerir una interconsulta gineco cuando no responden al curso completo de metronidazol.
Finalmente aparece el dolor cuando esta masa empieza a tomar los parámetros. Si se comprometen los parámetros, los ligamentos cardinales, entonces aparece el dolor. Y eso es mal pronóstico, porque el dolor significa que ya hemos tomado parámetros y eso lo ha vuelto estadio 2B. Luego tenemos hidronefrosis, que es cuando el tumor no solo infiltra parámetros, sino también infiltra los uréteres, y eso va a generar hidronefrosis, y esta es la principal causa de muerte. Las pacientes mueren de falla crónica, falla renal crónica, cuando su cáncer de cervix está avanzado. Por eso toda mujer joven que aparezca con falla renal por hidronefrosis debe sospechar cáncer de cervix antes de todo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es la historia natural de la enfermedad. Ahora, como les dije, el siguiente proceso es ir a conversar sobre el TNM y el tratamiento. Porque conociendo la historia natural, conocemos el TNM y el tratamiento. Así que adelanten sus diapositivas y vamos a conversar sobre el TNM. Es el TNM de cáncer de cervix. ¿Ya? Entonces vamos a usar acá el color rojo. Como dijimos que este es un tumor que crece acá en el epitelio, va creciendo de forma exofítica. Entonces, lo primero que deben recordar es que la invasión del cáncer de cervix es local. Va a crecer tanto hacia la vagina como hacia los parámetros y también exofíticamente. Ese es el avance. Entonces, su estadificación, recuerden que los estadios son lógicos, no es memoria. Su estadificación es estadio 1, significa que está confinado al cervix. ¿Ya? Ahí está. Estadio 2 significa que ha ido más allá del cervix. O sea, ya se está expandiendo fuera del cervix. Estadio 3 significa que ha llegado al límite posible de su expansión a cualquier lado. Y el estadio 4 significa que ha agarrado otros órganos fuera de del cervix, la vagina e inclusive el útero, otros órganos, ¿ya? Entonces vamos a conversar sobre cada uno de estos estadios. Cuando está confinado al cervix, básicamente la diferencia es por tamaño, ¿ya? Entonces acá les recomiendo que hagan una línea, coloquen acá 3 milímetros, 5 milímetros, 2 centímetros y 4 centímetros, ¿ya? Desde el 2018 la FIGO solo considera el crecimiento en profundidad, ya no considera el crecimiento en ancho, solo en profundidad. ¿Está bien? Entonces, acá en cada límite pongan menor, 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 menor. Menor a 3 milímetros es el famoso 1A1 o microinvasivo. De 3 a menos de 5, 1A2, de 5 a 2, 1B1, de 2 a 4, 1B2 y mayor o igual a 4, 1B3. Esos son los estadios confinados al cervix. La clínica en este momento va a ser básicamente asintomático en el 1A1, en el 1A2 puede haber un pequeño sangrado y a partir del 1B ya empieza a haber sangrado más característico. Muy bien. El estadio 2 es cuando ha ido más allá del cervix. Entonces, ¿cuál es el tejido más cercano al cervix? ¿La cúpula vaginal o los parámetros? La cúpula, porque ambos vienen del Müller. Entonces, el crecimiento inicial es hacia la cúpula de la vagina. Este es el famoso estadio 2A. 2A. ¿Ya? Y ese estadio 2A se subdivide en 2A1 y en 2A2. ¿De qué depende eso? Del tamaño. Si es que es más de 4 centímetros, 2A2. ¿Ya? No lo olviden. Finalmente, vengan acá. Si tenemos un avance hacia los parámetros, esto se llama estadio 2B. Y no olviden que en estadio 2B, por tomar parámetros, ya aparece como clínica el dolor pélvico. El dolor pélvico. Pregunta examen 2B. Entonces, si ha salido del cervix hasta estos extremos, o a estos sitios, perdón, se llama estadio 2.
El estadio 3 dijimos que es porque ha llegado al límite. Y se entiende el límite como el tercio distal. Entonces, ¿cuál es el tercio distal acá? La vagina. Entonces, el 3A se caracteriza porque se ha llegado al tercio más distal de la vagina. Y el 3B se caracteriza porque ha llegado al tercio más distal del parametrio, que vendría a ser la pared pélvica. Entonces, si te preguntan cuál es el cáncer que ha llegado hasta la parte más inferior de la vagina, 3A, y el que ha llegado a la parte más lateral del parametrio, 3B. El datito en el 3B es que acá ya está comprometido los uréteres. Por eso ya hay la famosa hidronefrosis. Así que el estadio 3B también lo define la hidronefrosis. Y el estadio 4A es cuando ha comprometido otros órganos, pero de la pelvis. Y el estadio 4B es porque ha comprometido órganos o ganglios fuera de la pelvis. ¿Ya está? Entonces el avance es súper lógico, es fácil de recordar, fácil de entender. Y ahora sí estamos listos para el tratamiento. Entonces, como esto es un cáncer de evolución local, el manejo debe ser quirúrgico. Y si no podemos quirúrgico, radioterapia. Porque eso es intención curativa. Eso se llama resecabilidad. Resecabilidad. Entonces, los tumores que tienen intención curativa son los que pueden ser resecables. Recuerden que algunos pueden ser operables, otros no pueden ser operables. Así que la operabilidad no es igual a resecabilidad. Y finalmente recuerden que desde 2018 a la radioterapia la FIGO le añadió cisplatina. Eso le llaman quimioradio. Quimioradio. Muy bien. Entonces, ¿hasta qué estadio podemos tener intención curativa? Hasta el 2A. O sea, a partir del 2B, ya ponen acá, es mal pronóstico porque es irresecable. Irresecable. Cuando ya toma parámetros, el manejo es paliativo. En cambio, hasta antes de esto podemos operar o dar radioterapia. ¿De qué depende esto? Del tamaño. El 1B3, que es mayor o igual a 4 centímetros, mayor o igual a 4 porque dijimos que el 1B2 es menor de 4. El 1B3 es mayor o igual a 4. Y el 2A2, que son mayor o igual a 4. Estos de acá ya no pueden ir con cirugía. En esto la indicación es la quimioradioterapia. Radioterapia con cisplatina. Ojo, no estoy diciendo quimioterapia más radioterapia, porque la quimioterapia tiene otro esquema. Esto lo llaman quimioradio. Por el tamaño se tiene que hacer quimioradio y si se achica pueden operar. Si no, ahí queda. ¿Ya? En cambio, todos los de acá sí se pueden operar. Todos estos de acá, por el tamaño, se pueden operar. ¿Ya? Y el tema es que se pueden operar y es opcional la radioterapia dependiendo de si ha habido o no ha habido un crecimiento grande, una infiltración linfovascular, etc. ¿Ya? Así que la cirugía tiene ya dos componentes, la radioterapia que se le puede aumentar o la linfadenectomía que se le puede hacer. Estos dos componentes, radioterapia y linfadenectomía adicionales, va a depender del tamaño y de la infiltración linfovascular. Que eso es lo que ya no vamos a ahondar. Si ustedes gustan pueden revisarlo. Está en su material bibliográfico, el manejo de la NCCN. Pero esto básicamente es como que una condición para el tipo de tratamiento, ¿no? La infiltración linfovascular y el tamaño en general. En resumen, de forma práctica, el estadio 1A1, que es microinvasivo, si la mujer desea conservar el útero para gestar, se le puede ofrecer un cono frío. Sécase, cold knife conization. Un cono frío es aceptable para un 1A1. Mientras para el resto, ya sí se recomienda histerectomías en diversos tipos. Hay histerectomías totales, extrafaciales modificadas y las radicales. Y el tipo de cirugía depende del tamaño del tumor. Y como les digo, no es motivo ahorita de llegar a tan profundo, ya que la pregunta más tranca y más avanzada que ha habido en un examen de residentado ha sido el 1A1 se trata con cono frío.
y les preguntaron en una del ENAM, el estadio 1B, con qué se trata, y la respuesta era tan sencilla como cirugía con radioterapia. Cirugía con radioterapia. Porque les dije que a medida que aumente el tamaño, debemos asociar o no radioterapia. Un 1B, cirugía con radioterapia. Pero las alternativas eran quimioterapia, inmunoterapia, o sea, nada que podamos confundirnos. Por eso el manejo es bien sencillo. Quirúrgicos, todos los estadios que sean menos de 4 centímetros y le añadimos radioterapia en función del tamaño. El único que no va a ir con radioterapia, correcto, ni cirugías radicales, es el 1 a 1 que puede ir con cono frío. A partir del 1 a 2 ya podemos considerar radioterapia o linfadenectomía en función de qué? Del infiltrado linfovascular y del tamaño, que son dos variables que aumentan a cada uno de los estadios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado lo que es el tratamiento del cáncer de cervix. En un siguiente video voy a explicar todo lo que es la prevención. Todo lo que es la prevención. Y vamos a ver acá la prevención y en el otro. Gracias.